Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo el arco completo, Avengers Bloodhunt del 2024, con guión de Jed MacKay y arte de C.F. Villa. Espero que les guste. En la primera página vemos a Capitán América enviando un mensaje de alerta prioritaria a todos los Avengers, donde anuncia que Capitán Marvel le ha encargado reclutar más Avengers y pide a los que reciban este mensaje que se preparen para combatir a los vampiros. Luego dice las clásicas palabras del equipo: Avengers Assemble. Lo vemos luego enfrentándose a unos vampiros que aterrorizan la ciudad, cuando en eso llega Hércules, quien le dice que recibió su mensaje y ha venido a ayudarlo a combatir esta invasión. Él derriba a algunos vampiros con la ayuda de la espada de Apolo, que robó del monte Olimpo, cuando ve como uno de ellos es atravesado por una flecha. Vemos entonces a Kate Bishop, Hawkeye, que ha llegado a unirse al equipo. Luego vemos a Quicksilver, quien ha interrumpido la búsqueda de su hermana, la Scarlet Witch, para unirse a ellos. Él hace uso de estacas de madera para atacarlos, y dice que lo seguirá haciendo hasta encontrar a aquellos que tienen capturada a su hermana. Cerca de allí, vemos a varios vampiros estallando, y nos enteramos que la causante es Hazmat, cuyo poder le permite emitir diferentes sustancias de su cuerpo, además de ondas radioactivas. Ella no hace mucho se unió a las filas de los Avengers y aún se está acostumbrando a esta nueva vida. Después de que los Avengers derrotan a los vampiros, Capitán América les agradece por su ayuda y por haberse unido a él de manera tan rápida. Quicksilver le pide que le explique qué es lo que está pasando. Steve aprovecha para informar a los recién llegados que producto de esta invasión vampírica, los Avengers han recibido un duro golpe, deben de reagruparse y con la ayuda de Dios terminar con esta pesadilla. Además de intentar rescatar a Thor, Black Panther y Scarlet Witch, quienes han sido capturados y están haciendo lo mejor que pueden para salir de esa situación. Pero que en ese momento hay una prioridad mayor para ellos, algo más inmediato, y esto es rescatar a las personas de la ciudad que están siendo atacadas por los vampiros. Él también les cuenta que a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez los vampiros están bien organizados, y que si los vampiros de por sí son peligrosos, organizados lo son aún más. Hércules pregunta cuál es su objetivo, cuál es su motivación, a lo que Steve responde que eso es justo lo que deben de descubrir. Con excepción de Quicksilver, quien viaja más rápido a pie, los Avengers se suben al vehículo volador de S.H.I.E.L.D. y se dirigen a otro lugar, en búsqueda de respuestas, pero en el camino se encuentran con otro grupo de vampiros atacando a los transeúntes. Hazmat usa unos binoculares y descubre que estos no son vampiros normales, son nazi, vampiros nazi. Quicksilver es el primero en llegar, derribando a algunos de ellos, y rápidamente se le unen los demás. Al verlos pelear, Steve piensa en sus adentros que aunque esta es la primera vez que todos ellos trabajan juntos, no pareciera que fuese la primera vez, ya que saben cómo coordinar sus ataques, trabajan en equipo, y eso es parte de lo que significa ser un Avenger. Capitán América usa su escudo para derribar a otro vampiro. Quicksilver ve el escudo volar de regreso, y comenta que le parece que hay algo raro en él, que no se mueve como debería. Steve le informa que este es un nuevo escudo que mandó fabricar después de que fue convertido en hombre lobo y que se le ha agregado plata en sus bordes, lo cual es muy conveniente para destruir vampiros. Hazmat se muestra sorprendida al escuchar que Capitán América alguna vez fue un hombre lobo, a lo que Hércules le responde que esas cosas no son nada raras y que él mismo una vez fue convertido en Spider-Man. Hawkeye pregunta si alguien sabe de dónde han venido estos vampiros nazi,
Y cuando Quicksilver comenta que no hay diferencia entre vampiros o nazis, que ambos son parásitos obsesionados con la sangre, uno de los vampiros nazi lo golpea y le dice que en realidad ambos comparten la misma ideología, la de una raza superior, para después ser derribado por el escudo de Capitán América, quien está aprendiendo a controlarlo. Hércules añade que él cree que todo esto es culpa de Atlantis, de la Atlántida, ya que ellos transcribieron el Darkhold y también crearon el primer vampiro. Capitán América comenta que no todos los vampiros son villanos, que algunos son buenos, y que son más fuertes que su dolor y su hambre, no desquitándose con personas inocentes, pero que jamás en su vida conoció a algún nazi que no tenga malas intenciones. Al terminar la pelea, de la que salen victoriosos, Capitán América les dice a los ciudadanos que los pondrán en buen recaudo cuando ven una luz que aparece en el cielo. Hércules cree que es el sol que ha retornado, pero Hazmat le dice que lamentablemente no es el sol, para acto seguido ser absorbidos por una fuerza desconocida, mientras Hawkeye se pregunta si no será una abducción alienígena. Capitán América les dice que no es eso, que él sabe lo que es. Esto es un Vortex Beam, un vórtice de luz. Ellos son transportados a un helicarrier que aparece en el cielo, y una vez allí, Capitán América les pide que se mantengan alertas y que formen un perímetro alrededor de los ciudadanos para protegerlos. Hazmat tiene la brillante idea de derribarlo con un EMP, un pulso electromagnético, pero Hércules comenta que de hacerlo, la ciudad que tienen debajo sufriría graves consecuencias. En eso, son interrumpidos por alguien, quien se dirige a Capitán América. Steve inmediatamente lo reconoce y se pesa de no haberse dado cuenta antes de que era él quien estaba detrás de todo esto. Y vemos de quién se trata. Él es Baron Blood. Empezamos con Capitán América, quien junto a su equipo de Avengers se enfrenta a Baron Blood y sus vampiros. Kate Bishop, después de una duda inicial, entiende que es lógico que Steve conozca a un vampiro nazi. Baron Blood le dice a Steve que debe ser el destino quien lo envió directamente a su guarida, para que pueda, por fin, convertirlo. Steve le lanza su escudo y Blood intenta cogerlo con una mano, pero no puede, ya que Steve hizo que cubriesen los bordes de este escudo con plata, la cual es letal para los vampiros. Steve le comunica a los demás que él llevará a Blood a otro lugar y que ellos aprovechen el desorden y la confusión de sus vampiros para conducir a los ciudadanos a las cápsulas de escape de la nave. Hazmat se preocupa un poco, porque teme que al irse Steve, ellos también terminen desorganizándose, a lo que Steve responde que eso no pasará, ya que por algo ellos son Avengers. Blood se enfrenta a Steve, diciendo que estuvo esperando por este momento desde 1942. Hércules se preocupa un poco por dejar a su compañero luchando solo, pero Hazmat le dice que confíe en él. Luego le pide que cierre los ojos y agrega que espera que nadie se incomode por un poquito de bronceado, para luego emanar de su cuerpo una gran cantidad de radiación que parece afectar a los vampiros. El esfuerzo la deja mareada, por lo que Hércules la coge con un brazo y se la lleva cargando en dirección a donde están las cápsulas de escape. Él pregunta por Quicksilver y Hazmat le dice que cree que debe estar cubriendo su escape. Y así lo vemos, rodeado de vampiros desorientados y portando estacas de madera en la mano. Sus intenciones son muy claras. Seguimos con Steve y Blood en su lucha cuerpo a cuerpo y parece que van empatados. Steve le pregunta si él está detrás de todo eso, si él hizo que el cielo se oscureciera, a lo que Blood responde que no fue él, pero que le encanta la situación y se aprovechó de ella para adelantar sus planes. Agrega que este mundo está llegando a su fin y que él usará los despojos que queden para preparar el inicio del nuevo mundo, con él como único líder, ya que ha nacido en la nobleza y está destinado a gobernar, aún más cuando el fascismo ha sido siempre su modo de vida. Steve le dice que los Avengers y Doctor Strange detendrán a los vampiros,
de la misma manera que ellos lo detendrán a él. Luego vemos a Kate y Hazmat conduciendo a los ciudadanos dentro de las cápsulas de escape. Hazmat piensa que lo que hacen es peligroso y pregunta qué pasaría si en ese momento estuvieran volando sobre el océano. Pero Kate responde que las cápsulas de escape de los Helicarriers fueron diseñadas para flotar sobre el agua, que además tienen lo necesario para mantener a las personas con vida por un tiempo considerable. Hazmat se sorprende al ver cuánto sabe Kate y le pregunta si acaso su sueño de pequeña era unirse a S.H.I.E.L.D. Kate, recordando su niñez y cómo en cuarto grado armó su primera maqueta de Helicarrier, le responde que, quizá. Luego de que los ciudadanos están en camino a tierra firme, Hércules intenta comunicarse con Steve y le dice que está yendo en su ayuda. Steve, luego de preguntar por los civiles, le dice que según lo que ha visto, no deben de haber muchos más vampiros en la nave, pero justo cuando dice esto, es embestido por Baron Blood. Él le dice que no es ningún tonto y que solo mantiene consigo tantos vampiros como pueda alimentar, pero que sus reservas son abundantes. Steve puede confirmar esto al ver cómo el Helicarrier se dirige a la base de Blood, donde seguramente están las guarniciones de vampiros de las que habla. Ante esto, se comunica con los demás y les comparte su preocupación, a lo que Quicksilver responde con una de las suyas, informando que hay muchos más prisioneros de lo que se esperaba. Hazmat aprovecha para preguntarle a la experta en Helicarriers cuántas cápsulas de escape hay en uno, a lo que Kate responde que no lo suficientes. Steve, por su parte, después de darle ánimos a los demás, con un rápido movimiento consigue impactar a Blood con su escudo, pero él se recupera y continúa mofándose de Steve, diciéndole que los vampiros ya se están despertando y que ellos no podrán vencerlos a todos. Steve le responde que a él le encantaría ver eso, mientras hace explotar unas granadas. En otra parte del Helicarrier, los Avengers piensan cómo podrán poner a los civiles a salvo, pero se dan cuenta de que ellos están muy atemorizados y nerviosos. Quicksilver comenta que necesitan que alguien les dé un discurso, para que se motiven, venzan sus miedos y todo eso. Hazmat le dice que por qué no lo hace él, a lo que Quicksilver responde que nunca ha sido bueno para los discursos. Hazmat dice lo mismo, que ella no es buena para los discursos. En eso vemos a alguien que sí lo es, ya que Kate se para delante de todos y empieza a decirles que entiende que tengan miedo, que todo lo que ha pasado ha sido demasiado para ellos, y lo entiende porque ella siente lo mismo, ya que ella no tiene superpoderes, al igual que ellos, pero tiene algo mejor, tiene a los Avengers, y ellos harán lo imposible por ponerlos a salvo, y que si los vampiros quieren poner un dedo sobre ellos, tendrán que pasar sobre sus cadáveres. Ahí está Hércules, un dios viviente. Ahí está Quicksilver, quien se mueve más rápido que cualquier vampiro, además de tener peor actitud. Ahí está Hazmat, quien ha freído más vampiros que el Kentucky Fried Chicken ha freído pollos. Y ahí está el Capitán América, a quien ni todos los nazis del mundo juntos pudieron matar. Alguien le pregunta a Kate qué hará ella, que no tiene superpoderes, a lo que Kate responde que no tendrá superpoderes, pero tiene un palo de madera que usa para disparar otros palos de madera, y que da la casualidad que los vampiros odian la madera. Terminamos con Baron Blood, que aunque ha sido herido por las granadas del Capitán América, sigue en pie. Él le dice a Steve que debería haber sabido que un par de granadas no le harían más que cosquillas, a lo que Steve asiente, pero le dice que él solo necesitaba distraerlo un minuto, y que debería de haber sabido que de todos aquellos a quien conoce, él sería de los pocos que sabe cómo pilotear un Helicarrier. Luego vemos a Steve tomando los controles y diciéndoles a todos que se ajusten sus cinturones de seguridad. La historia comienza con Capitán América, quien comenta que ha pasado bastante tiempo desde la última vez que piloteó un Helicarrier, pero que no está preocupado, porque es como montar bicicleta. Baron Blood piensa que está loco, y aunque los demás también parecen preocupados, Hawkeye les dice que confíen en él, que él sabe lo que está haciendo. Steve continúa con su plan, y agrega que si los vampiros les han quitado la luz del sol, él solo tiene que llevarlos a donde todavía la hay,
dirigiendo el Helicarrier por encima de las nubes y por encima del bloqueo de la Dark Force. Una vez allí, les comunica a los demás que ahora tienen luz solar y que saben lo que tienen que hacer. Después de poner la nave en piloto automático, retoma su pelea con Blood. Este le recuerda que él es inmune a la luz solar, pero Steve le dice que lo sabe y que por eso hacerle daño es su trabajo. Los demás héroes aprovechan la situación para eliminar a los vampiros. Hércules los arroja fuera de la nave, mientras Kate usa sus flechas para remover la cobertura de las ventanas y dejar que la luz ingrese al interior. Hazmat, por su parte, utiliza su radiación para cocinarlos, y aunque no está del todo cómoda atacándolos cuando ellos solo están tratando de huir, Quicksilver se da cuenta de que todos están huyendo en la misma dirección y sospecha que tienen planeado algo. Él se comunica con Steve y le informa de sus sospechas. Steve, mientras pelea con Blood, le dice a Pietro que haga lo que mejor sabe hacer y que se interponga en sus planes, ya que él es uno de los mayores dolores de cabeza que ha tenido en su vida, por lo que confía que use esta habilidad para impedir lo que sea que los vampiros estén tramando. Luego le pregunta a Blood si no se encuentra con ánimos de compartir su secreto, a lo que Blood le responde que por supuesto que pensó que eso podría pasar, en que podrían perder la nave, y que ha dado indicaciones a sus vampiros sobre qué hacer en ese caso. Steve lo comprende todo. Blood va a destruir la nave. Blood le dice que ha dado en el clavo, y que aunque lamentablemente ninguno de ellos puede volar, él sí puede. Steve lo enfrenta y le pregunta si en verdad está dispuesto a sacrificar a todos sus seguidores, a lo que Blood responde que claro que lo está, ya que nunca faltarán tontos crédulos que lo sigan y tomen los lugares de los caídos. Pietro le pide a Hazmat y Hércules que continúen deshaciéndose de los vampiros y los mantengan alejados de los civiles. Kate le dice que ella irá con él, ya que ella memorizó el diseño del Helicarrier cuando tenía 12 años, así que sabe que ellos se dirigen a los reactores en el sector F. Apenas escucha eso, Pietro la carga en sus brazos y se mueve a toda velocidad en dirección a ese sector. Mientras tanto, Hércules conversa con Hazmat y le pregunta si es su primera vez como Avenger, a lo que ella responde que sí, aunque estuvo en la Avengers Academy y lo conoció allí, ya que Hércules participó algunas veces como profesor invitado y también recuerda que no llevaba ropas. Hércules lo recuerda y le dice que lo hizo para demostrar sus capacidades de lucha olímpica cuerpo a cuerpo. Hazmat le confiesa que los demás pensaban que ella se convertiría en supervillana, a lo que Hércules responde diciendo que cómo cambian las cosas, ahora están los dos allí, ella una Avenger y él con todas sus ropas puestas. Volvemos con Pietro y Kate. Ella menciona que la manera más rápida de detener el vuelo de un Helicarrier es a través del reactor de emergencia y que tienen que llegar allí. Hércules se sorprende de que haya aprendido todo eso en un proyecto de ciencia y se alegra de ver que al menos existe un Hawkeye que toma las cosas en serio. Una vez llegan al reactor, se encuentran con un panel de acceso, pero Kate no sabe los códigos, así que Pietro le dice que tiene un plan, pero que estaba esperando que Kate le pregunte si tiene uno para revelarlo. Pietro ejecuta su plan, el cual es hablarles a los vampiros que están adentro, decirles que han tomado la nave, que están aniquilando a cuanto vampiros se encuentran y que el Capitán América está luchando con su líder, y que él nunca pierde. Los vampiros le responden que ni siquiera él podría sobrevivir a una caída desde tan alto, que están dispuestos a morir por la causa, y que los llevarán con ellos a la muerte, ya que saben que Blood hará que los recuerden como mártires y que sus nombres serán incluidos en la lista de héroes. Pietro les dice que si piensan así, sería bueno que escuchen algo, y reproduce las palabras de Blood de hace unos instantes, donde dice que ellos no serán una gran pérdida, que nunca faltarán idiotas que lo sigan. Ellos se sorprenden al escuchar eso, y le preguntan a Pietro si, en caso abra la puerta, los dejará vivir. Pietro les da su palabra. Al oír eso, los vampiros abren la puerta y salen corriendo despavoridos. Pietro le dice a Kate que se encargue de la nave, que él irá a ayudar a Steve, pero antes de hacerlo, se interpone en la huida de los vampiros, y aunque estos le dicen que les dio su palabra, Pietro les confiesa que no es la primera vez que la romperá en su vida. En otra parte de la nave, Hércules y Hazmat han derrotado a todos los vampiros. Ellos se ponen a buscar a Steve y finalmente lo encuentran.
Steve le dice a Blood que la nave sigue en el aire, y aunque Blood le responde que no por mucho tiempo, Hazmat interviene y confirma que el problema del reactor fue solucionado. Blood no se da por vencido, y les dice que este no es el fin, que los cielos siguen negros y que los vampiros aún tienen la ventaja. Pero Steve le responde que es el fin para él, y que será igual con cualquier tirano que quiera sobrepasarse, porque ellos son los Avengers y nunca dejan el trabajo a medias. Blood le repite que no es el final, que nunca lo será, y se arroja de la nave. Steve trata de detenerlo lanzándole su escudo, pero falla, ya que aún no ha conseguido dominarlo por completo. En eso llega Pietro, pero Steve le dice que ha llegado muy tarde. Pietro le responde que es una pena, pero que felizmente él fue entrenado por el mismísimo Capitán América, cuando era solo un joven ex supervillano, y que entre las cosas que aprendió está el siempre tener un plan B, y que tuvo cuidado de transmitirle esta enseñanza a la nueva generación. Es allí donde vemos a Kate apuntando a Blood con su arco, pues no lo dejará escapar. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.